En su artículo Socialismo y religión, Lenin insistía en que el ateísmo no debía ser parte del programa del partido, porque la unidad en la real lucha revolucionaria de las clases oprimidas por un paraíso en la tierra es más importante que la unidad en la opinión proletaria sobre el paraíso en el cielo. Gramsci, por su parte, que estudió el peso de la cultura religiosa en las masas populares, afirmaba que toda religión es realmente una multiplicidad de distintas y a veces contradictorias religiones. Hay un catolicismo para los campesinos, uno para la pequeña burguesía y los trabajadores urbanos, uno para la mujer y un catolicismo para los intelectuales. Para que luego digan que los comunistas solo sabemos quemar iglesias. Bienvenidos a Fort Apache. Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos de políticos con alzacuellos y en particular de su papel durante el siglo XX. Para eso contamos con una mesa de excepción. A mi izquierda, Manolo Monereo, un habitual de este programa. Muchísimas gracias por estar aquí. Bien hallado, Pablo. Alejandro Pizarroso, que repite en Fort Apache, profesor de Historia de la Propaganda. Muchísimas gracias por acompañarnos. Con un nocte tibi. Buenas noches, buenas noches. María Ángeles López, redactora jefe de Revista 21, muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros por la invitación, un placer. José Manuel López, experto en asuntos religiosos, bienvenido a Fort Apache. Gracias por la invitación. Nos acompaña también Evaristo Villar, teólogo, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Y cierra la mesa Eric Guerrero, investigador en la Universidad Complutense. Bienvenido a Fort Apache. Muchas gracias. Enseguida empezamos a discutir, pero antes vamos a ver el punto de vista de nuestros redactores en el punto de mira. Los pactos de Letrán, firmados en febrero de 1929 entre el secretario de Estado de la Santa Sede y Benito Mussolini, crearon el Estado de la Ciudad del Vaticano. A cambio, proporcionaban a Mussolini un acercamiento a los católicos. De tono similar fue el concordato celebrado con la Alemania nazi en julio de 1933, que implicó la imposición del derecho canónico en Alemania y la desarticulación de la intervención política de los católicos. En España, la Iglesia Católica proporcionó el cuerpo doctrinal y legitimador del franquismo y los curas se convirtieron en colaboradores del aparato judicial, investigando el pasado político de los ciudadanos por un lado y siendo cómplices de la represión en las cárceles franquistas por otro. En América Latina, paralelamente a la represión de los regímenes dictatoriales de los años 70, cobraba fuerza la teología de la liberación con una opción preferencial por los pobres, pero que no contó con el visto bueno del Vaticano. Esta noche, en Fort Apache, analizamos el papel de la Iglesia Católica en los conflictos del siglo XX. Empezamos con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados. Empiezo contigo, Manolo. ¿En el siglo XX la Iglesia Católica ha estado más cerca de las dictaduras o de las democracias? Yo creo que estadística y matemáticamente se ve claro que han estado siempre mucho más cerca de las dictaduras. No solo que han estado más cerca de la dictadura, sino que han sido un instrumento de recomposición enorme del poder de esas propias dictaduras. No solo porque la legitiman, como dice el programa, sino porque en muchos sitios le han aportado la base de masa a esa propia reacción. Es decir, se parece un fenómeno curioso. La Iglesia tiene menos poder, pero es mucho más activa que en otra época apoyando la reacción, ¿no? Que es la doble cara que aparece, por ejemplo, en los pactos de Letrán, ¿no? Gracias, Manolo. Alejandro, un minuto. Bueno, si entendemos Iglesia, como dicen los que pertenecen a ella, como asamblea de los creyentes, no sé cómo funciona porque estoy fuera de ello desde hace décadas, gracias a Dios. Si entendemos la Iglesia como la entiendo yo, es decir, una estructura jerárquica, un Estado perfecto, por lo menos lo es desde el siglo VI, ha tenido todo tipo de enfermedades y en sí mismo es una dictadura, vamos a llamarle así, un sistema autárquico, autoritario y absolutamente jerárquico y piramidal. Entonces se entiende mejor con las dictaduras, claro, porque
pares paribus, ¿no? Eso que decía Cicerón en De Senectute, se entienden los iguales se entienden con sus iguales. Entonces, tampoco entiende muy bien lo que son las democracias, porque con ese nombre caben 50 cosas. Se nos acabó el minuto, ahora seguiremos discutiendo. María Ángeles, tu minuto. Bueno, yo estoy de acuerdo en que la Iglesia, como tantas otras cosas, ha llegado tarde a la democracia y a veces ni ha llegado. En muchas ocasiones la democracia no ha pasado por ella y es cierto que ha cerrado filas con el poder cuando ha visto que era su manera de garantizar la supervivencia como estructura, ¿no? Pero a mí sí me gustaría, abundando en lo que decía Alejandro, distinguir entre esa Iglesia jerárquica que evidentemente representa, como nos pasa en otros poderes, ¿no? Y esa otra Iglesia, comunidad de creyentes, que sí que creo que ha estado bien presente en todos los momentos de la historia, en los lugares de frontera y en esos espacios donde se estaba batallando por el progreso, ¿no? Creo que sería injusto no reconocer también esa parte. Muchísimas gracias, María Ángeles. José Manuel. Bueno, yo creo que la Iglesia en el siglo XX ha estado cerca de ella. O sea, ha hecho todo lo que podía para mantener su hegemonía. Eso, bueno, pues ya ha sumado, pues claramente estaba más cerca de los elementos de poder que le permitían mantener la hegemonía cultural y política. Yo sí creo que hay varias iglesias, o sea, hay la iglesia de los creyentes, hay diferentes iglesias más progresistas, menos progresistas, pero sí es verdad que la Iglesia católica, frente a otras religiones que también juegan a tener hegemonía, tiene una estructura más jerárquica que le permite tener unas dinámicas políticas más fuertes y por tanto pelear por esa hegemonía con más claridad. Y yo creo que durante el siglo XX pues ha intentado, desde esa gran estructura que es, poder mantener su espacio, y para eso se ha movido para acá y para allá en función de dónde lo cultural y lo político le era más sencillo de manejar. Evaristo. Sí, yo diría, me parece que se ha dicho ya casi todo, pero a mí me parece que ha sido fundamentalmente realista en la doble configuración de la Iglesia, tanto como jerarquía de poder, como dentro de lo que serían las comunidades, la Iglesia de base, los movimientos, etcétera. La una ha apoyado las dictaduras, eso es verdad, y la otra pues ha puesto los muertos, ha puesto muchas vidas, ha puesto mucha carne defendiendo la justicia, y en este sentido yo creo que no se puede tener un juicio unívoco sobre la actitud de la Iglesia, porque es muy matizado y muy plural en todas partes. Gracias, Evaristo. Eric, tu minuto. Sí, que a la pluralidad de miradas sobre la Iglesia yo quisiera agregar que la Iglesia en el siglo XX es como una estructura de poder colonial, que es la iglesia eurocéntrica y la iglesia de lo que no es eurocéntrico. Entonces, el siglo XX es una iglesia de poder colonial, de reafirmar el poder colonial. Muchísimas gracias, Eric. Habéis estado muy prudentes todos con vuestro minuto sin agotarlo. Vamos a empezar con la relación del Vaticano, en particular con los fascismos. Pío XI tuvo una magnífica relación con Mussolini, al que no paró de elogiar. Pío XII mantuvo una actitud más que prudente con los nazis. Hay hechos infames que tienen que ver con el traslado forzoso de judíos desde Roma hasta Auschwitz. ¿No debería el Vaticano pedir perdón y dejar de justificar su actitud? No hablamos ya del caso de España, que lo trataremos después, cómplice cuando no colaboradora con los fascismos europeos, al mismo tiempo que el antifascismo estaba combatiéndolo con las armas en toda Europa. Pregunta abierta. Bueno, yo quiero decir una cosa, y es que no estoy de acuerdo con dos compañeros de mesa cuando admiten simplemente la mera existencia de la Eclesia en el sentido de asamblea. No existe. Eso es irrelevante. Nuestro amigo dice que han sido carne de cañón. Pues quizá, porque las creencias de cada uno a mí me dan igual. Yo estoy hablando desde un punto de vista estrictamente político. Por lo tanto, eso cuenta muy poco en la Iglesia. No ha contado nunca, y por lo tanto lo único que cuenta es la organización jerárquica y su capacidad de retener las mentes, primero de su base de creyentes, con un sistema verdaderamente de secta, de estas que ahora se persiguen. Funciona exactamente así, es decir, leamos, si quieren, los ejercicios espirituales de Ignatius de Loyola, ¿verdad? O bien a través de su proyección
a las sociedades y a otras zonas de distinta creencia, manteniendo siempre una capacidad verdaderamente genial, inventora de una palabra, no de un fenómeno, que es a lo que yo modestísimamente me dedico, que quiere decir propaganda, gerundivo femenino singular del verbo propago, propagas, propagare, que quiere decir lo que ha de ser propagado. Hombre, yo creo que negar la existencia de figuras que son Iglesia, como Óscar Romero, como Ellacuría, como tantos sacerdotes o religiosos que han muerto, por ejemplo, oponiéndose a las dictaduras latinoamericanas en el siglo XX, me parece que sería injusto. Y ellos también son Iglesia, se sintieron Iglesia en todo momento y nunca renegaron de su condición de miembros de la Iglesia. Para mí son tan Iglesia, desde luego, como la jerarquía, aunque para el resto quizás no sean tan representativos, pero pensar que Óscar Romero, que era obispo, no representaba la jerarquía de la Iglesia. Eran jerarquía, pero claro. Lo que pasa es que naturalmente en toda cesta hay manzanas prohibidas, y el de arriba les deja caer. Creo que es curioso, puede ser curioso hasta interesante, ¿no?, ver estas difíciles relaciones en el interior de la propia Iglesia, ¿no? Porque hablando de Ellacuría y del Salvador, te podías encontrar con la siguiente paradoja, ¿no?, que era que las autoridades eclesiásticas, en este caso romanas, le facilitaran a la CIA y a la administración norteamericana los nombres de los más peligrosos de los suyos, eso está demostrado, mientras que a su vez gente defendía a la Iglesia y moría por la Iglesia, ¿no? Esta duplicidad del poder, ¿no? Yo creo que la clave de la Iglesia católica con respecto al fascismo dice mucho de lo que ha sido la Iglesia católica en el siglo XX, ¿no? O sea, básicamente era una estructura de poder que intentaba, costase lo que costase, perpetuarse como esa estructura de poder. Y para eso su gran miedo fue la revolución. Es decir, del 14 al 17 pasaron muchas cosas, ahora se está conmemorando el centenario de la Primera Guerra Mundial, del inicio de la Primera Guerra Mundial, y era el miedo a la revolución, el miedo a los cambios profundos en la sociedad, en la estructura de la sociedad. Entonces, ante esa realidad, hubo una alianza implícita y otras veces explícita entre el fascismo y la Iglesia católica, en casi todas partes, no solo en España, no solo en Italia, no solo en Portugal, en Rumanía, en tantos países, en Bulgaria, en tantos países, aunque era otra cultura. Es decir, estamos ante una situación donde había una alianza masiva, expresa entre el fascismo y la Iglesia católica, que ha llegado hasta conocerse, hay buena bibliografía sobre ese tema, sobre lo que podemos llamar los silencios culpables del Vaticano ante, por ejemplo, el nazismo y la perfecta matanza de judíos, cosa que por mucho que la Iglesia lo haya intentado darle la vuelta, no han podido. Y hay un dato curioso también para que se sepa. Si uno ve cómo salieron la mayoría de los criminales de guerra hacia América Latina, de los más importantes, vía Vaticana. Es decir, o sea, la conexión del Vaticano con la presencia de criminales de guerra nazis es tan evidente, por ejemplo, el caso de Eichmann, el que menos, pero hay muchísimos más, donde los pasaportes y todo lo demás era la Iglesia católica las que lo daba. No, yo no quisiera meterme a defender la praxis de la jerarquía, porque ciertamente toda la vida hemos llevado una actitud contraria. Es que esta Iglesia no se puede mirar solamente desde un punto de vista, yo creo que es muy plural. El gran problema, o digamos, casi el sacrilegio de la jerarquía ha sido el creer que toda la Iglesia se asimilaba a ella, cuando ni ahora ni nunca ha ocurrido. Entonces, ver solamente desde ese punto de vista, no ver, por ejemplo, la cantidad de creyentes católicos, confesantes, ¿no?, que han estado amparando las revoluciones, animando las revoluciones, dando la vida en la revolución, sin negar necesariamente que pertenecían a su Iglesia, pues yo creo que sería injusto, sería muy injusto. Antes lo decía la compañera,
Pero es que es la gran realidad, la cantidad de mártires que ha habido, por ejemplo, en América Latina, gente que ha muerto defendiendo la igualdad, la justicia, el derecho de los más pobres. ¿De dónde surgió la teología de la liberación y de dónde han surgido los grandes movimientos de justicia? Defendiendo la justicia. Yo creo que seríamos muy injustos si solamente lo miráramos desde arriba, que es criticable, evidentemente, yo soy el primero. El primero que admito todo. Tenemos que pasar a vídeo un momento, ahora mismo seguimos discutiendo. Adelante vídeo, por favor. Lo he visto todo con mis propios ojos, Excelencia. Convoyes de toda Europa están llegando a esas fábricas de muerte. Solo el Vaticano puede detener esas atrocidades. Solo su santidad, alertando al mundo y a todos los cristianos. I believe that the historical evidence is strongly is hugely against 6 million Jews having been deliberately gassed in gas chambers as a deliberate policy of Adolf Hitler. Excelencia, Washington sigue asombrado de que la homilía navideña del Papa fuera tan blanda. La falta de condena de las atrocidades nazis amenaza el liderazgo moral del Santo Padre y la fe en la Iglesia. No puede condenar a Hitler sin condenar a Stalin, que es su aliado. Señor, no se pueden comparar uno con otro. 5 cardenales y 2 obispos han enumerado genéricamente los pecados del pasado y del presente. Se han referido así a la intolerancia y violencia durante las cruzadas y la Inquisición, las divisiones entre los cristianos acompañadas de excomuniones y persecuciones, las conversiones forzadas y falta de respeto a otras culturas, la predicación del sometimiento de la mujer, la justificación de la esclavitud, el silencio sobre el holocausto y hostilidad hacia los judíos, y finalmente los pecados de injusticia social contra los más pobres y marginados. Al final, el tiempo siempre acaba dando la razón a la Iglesia. Siempre. El Papa Francisco, a propósito de Pío XII, y parece que Francisco tiene fama de papa progresista, sin embargo ha planteado que hay que acelerar la famosa beatificación de Pío XII, algo que seguramente a los profanos en asuntos vaticanos nos llama la atención. A nadie le sorprendería que Ratzinger o Wojtyla quisieran canonizar a Pío XII, pero hombre, esta especie como de papa de izquierdas tan tolerante como Bergoglio, que haya planteado vamos a acelerar la beatificación de Pío XII, ¿esto a qué puede responder? Pues yo creo a la contradicción que vive la Iglesia, ¿no? Es decir, tiene que hacer un discurso que de alguna manera legitime la tradición, pero tiene que innovar sin ruptura. Entonces, claro, esa es una síntesis muy complicada que tiene que hacer este Papa en este momento. No por casualidad el Papa jesuita, eso es una parte fundamental de su modo de... O sea, no ser jesuita impunemente, y aunque él no ha sido seguramente de los jesuitas favoritos del padre Arrupe, sí al menos hay que decir que eso lo lleva en su fondo, ¿no? Entonces yo creo que este Papa está obligado a cierta ortodoxia y a cierta heterodoxia. Fundamentalmente, ¿hacia dónde la heterodoxia? Hacia los pobres. Es decir, tiene que reencarnarse la Iglesia con los pobres, con los desposeídos. Y eso es una tensión porque a su vez tiene mucha relación con los que mandan. Entonces, esa contradicción era un poco lo que tú decías ahí, citando a Gramsci, ¿no? O sea, lo bueno de la Iglesia es su capacidad de diversificar distintos mensajes en función qué estatus, qué profesión o qué culturas, ¿no? Y, por ejemplo, lo que decía el compañero, y termino, ¿no?, del tema colonial es decisivo. Es decir, el tipo de evangelización que se ha hecho en América Latina ha sido, no sé, la reacción de la propia teología de la liberación es justamente contra el molde eurocéntrico, que en eso, por ejemplo, el Papa Wojtyla y el Papa Ratzinger han sido maestros absolutos, ¿no?, de los valores de Occidente en la Iglesia, y la Iglesia impone esos valores en todo el mundo. Yo creo que ahí es donde a mí me sugiere como más apetecible el poder como responder a las preguntas que ha formulado Pablo, como haciendo el ejercicio al revés, como mirando desde allá hacia acá, porque no solamente es como una realidad de poder o una estructura jerárquica, sino es una estructura conceptual, es todo un imaginario que en los 60s, 50s, 60s y luego en los 70s era todavía un discurso desde aquí
como queriendo decir, tenemos que seguir evangelizando a América Latina, aun cuando América Latina tiene una mayoría de personas que han sido pues bautizadas, pero no evangelizadas, o sea, porque no están pensando en el evangelio según, pero sigue habiendo, a mí me parece, un predominio de la discusión sobre la Iglesia muy occidental, muy eurocéntrico, y que valdría la pena responder, decir, cómo se plantea una respuesta de la Iglesia desde los países del sur, que tienen muy claro que es una cuestión de poder colonial y que en un momento de la historia es un poder colonial con una fuerte presencia o orientación fascista. Por eso, un ejemplo, la relación de toda la Iglesia Católica con el régimen postrevolucionario mexicano es una relación con el autoritarismo, pero en la figura del presidente de la República, porque era el que movía todo el eje. Claro, pero México es muy ambivalente porque se supone que hay una constitución aparentemente muy laica que separa Iglesia de Estado y sin embargo la religión católica y en los últimos años por supuesto también evangélica está absolutamente presente en la cultura mexicana de una manera porque eran las directrices desde el presidente, o sea, aunque era una constitución avanzada en términos de porque la Constitución del 17 no incorpora el reconocimiento de la Iglesia, lo conserva desde Juárez, porque Benito Juárez les quita el reconocimiento, les quita los bienes, y es hasta Salinas de Gortari en el 91 que les vuelven a reconocer a la Iglesia. Pero en ese momento ya hay modificación, pero lo que les trato de decir es que hay una mirada global general de una Iglesia con poder, con orientación colonial, y en que en ciertos momentos con un giro fascista, y con esta relación de la Iglesia con las figuras y los liderazgos de América Latina de las dictaduras. Yo cuando he tenido ocasión de... Ay, perdón. No os preocupéis, no os preocupéis. Cuando he tenido ocasión de visitar presencias de iglesia en América Latina, por ejemplo en Brasil, llama muchísimo la atención la diferencia en el modo que tiene allí la Iglesia de relacionarse con determinados aspectos políticos, ¿no? de progreso. Pues desde el movimiento Sin Tierra, que parte de la propia Iglesia, el indigenismo, ¿no? O otro tipo de batallas que aquí sería inconcebible que la Iglesia jerárquica que se pusiera de su parte. Y sin embargo allí se ve con muchísima naturalidad que desde las propias organizaciones, las propias diócesis, la Iglesia no solo apoya, sino que a veces ha sido desde allí donde han surgido y han nacido ese tipo de movimientos, ¿no? Claro, Alejandro. Bueno, decía nuestro amigo Evaristo que sería muy injusto tratar, pues yo me complazco en ser injusto. De ser injusto. Anímanos el programa. Vive Dios. Entonces, ¿por qué? Porque aquí estamos hablando todo el rato de jerarquía y base, y me niego a esa distinción. Aunque la vivamos y la veamos, la realidad, la cosa, lo que cuenta de verdad, es en el momento en que se organiza y ejerce el poder. Con las armas, el poder está en el cañón de los fusiles, en las bocachas de los fusiles, bueno, lo decían antes otros, y sí, lo decía Lenin. Y antes todos, y lo saben todos, desde el Paleolítico hasta nuestros días. Y por eso te ves a Boitigua, que es un personaje que más bien que de blanco habría debido de vestir de rojo por las manchas de sangre que llevaba en el alma, ¿verdad? Porque es uno de los peores asesinos del siglo XX, financiando con el dinero del logro de San Pedro al ejército croata, comprándole las armas a Alemania, financiando las campañas de propaganda a través de grandes agencias de relaciones públicas alemanas y impulsando esa guerra, abiertísimamente además. Sí, de hecho el Vaticano fue uno de los primeros estados en reconocer a Croacia. No, pero no es, eso sería lo de menos, porque eso es formal. El problema es que lo han financiado, lo han pagado bala por bala. Por ejemplo, todas las balas que han herido soldados españoles que han estado siempre en Croacia o en la zona croata de Bosnia han sido muertos por croatas, nunca por serbios. Curiosamente, ¿quién pagaba esas balas? Boitigua. Que quede claro, ¿no? El asesino Boitigua. Entonces, es muy importante también por qué de pronto Bergoglio, personaje de dudoso pasado, solo digo esto, yo lo sigo dudando, por más que nadie me lo ha demostrado lo contrario, de pronto va y canoniza a dos personajes claves, a Roncalli y a Boitigua. Roncalli pasa por ser el Papa bueno. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué hacía Roncalli durante la Segunda Guerra Mundial? Era el embajador en Turquía. 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 Era el emb
O sea, la gran capital del espionaje. Un nuncio papal en Turquía va de bueno, no fastidies, por Dios. Menudo, es el jefe de una red de espionaje terrible que seguro que también se ha manchado las manos de sangre, por mucho que fuera muy regordete y muy blandito. Una leche. Era el embajador de un sistema jerárquico dictatorial en mitad de una guerra defendiendo unos intereses a costa, digamos, por orden de Pacelli, personaje ya evidente, y entonces de pronto Roncalli el Papa bueno. Hombre, no. Entonces son gestos de propaganda. Roncalli hace, igual que Bergoglio ahora se llama Francisco, debía haberse llamado Ignacio, pobrecito, ¿no? Entonces, ahora nos monta esta pantalla, cada uno te monta una. Una es el Papa viajero, el otro es el Papa bueno, el otro es... Y en realidad son exactamente los mismos, el mismo branco di assassini, mi sale en italiano, que han gobernado esto. Porque para llegar ahí no se llega por casualidad, hay que dejar muchos muertos en el camino. Por Dios, llegar a Papa... Esto es casi si como yo me llegar propongo ahora, a secretario general del Partido Comunista. Hay que dejar muchos muertos en el camino. Peor, más... porque ellos tienen todavía más experiencia, llevan muchos cientos de años haciéndolo. Por Dios. Entonces lo único que voy a distinguir es, me interesa la cosa, y luego la proyección de la cosa. Y la proyección de la cosa en eso son geniales. Siempre han sido los maestros de esto. Lo hacen cuando conviene. Ahora convenía que Bergoglio se llamase Francesco y todo lo hiciera así. Y de pronto convenía que el gordo aquel que había gobernado una red de espionaje cruel y terrible en Turquía se pasase por ser el Papa bueno. Pues me toca este papel. Pacelli, que era como muy espiritual y por debajo estaba... Por Dios, cuando el bombardeo del barrio de San Lorenzo por los aliados y sale así. Bueno, son más listos que el hambre, ¿no? ¿Y por qué nuestro querido amigo Sarto? No, Sarto le hace el santo ya no cuenta porque ya no va. ¿Cómo se llama? El 11. Es que no me gusta llamarles por su alias. A los delincuentes les llama por su nombre y no por el alias, ¿no? Sí, no, es que la gente hay que llamarla así, ¿no? Ratti, Achille Ratti. Nuestro querido amigo Achille Ratti, ¿por qué está tan agradecido a Mussolini? ¿No? Porque lo que hace Mussolini en los pactos de Letrán... Es crear el Vaticano, entre otras cosas. No, eso es lo de menos porque de facto ya estaba creado. Es financiar con un volumen gigantesco de millones de liras. La lira estaba entonces a un cambio de una lira 5 pesetas, y la peseta estaba fuerte entonces, en el año 29, les da miles de millones, que es la base de las finanzas vaticanas modernas, de Lior y de todos los tinglaos que han durado hasta ahora. Y claro, ¿cómo no le va a estar agradecido? Si a mí me viene uno y me dice, oye, mira, macho, tranquilito, toma, me da ahora mismo 1.000 millones de euros, a ver, lo mismo me compran, ¿no? Porque todos tenemos un precio. Y entonces yo me hago íntimo, digo, viva Mussolini. Lo que haga falta. Hombre, yo no tengo datos para lo del dinero para afirmar todo lo que tú dices, que me parece, si tú tienes datos, me parece muy bien. O sea que no me parece muy bien lo que han hecho, si es que lo han hecho así, ¿no? Pero hombre, yo creo que si ese rigor lo llevamos prácticamente a todo y no justifica nada, con esto no justifico nada, pero entonces no queda aquí títere con cabeza. Es decir, que prácticamente todas las instituciones, todas aquellas personas que han llegado a un poder determinado, prácticamente... Hombre, yo no sé qué pensarías de Gandhi, por ejemplo. Gandhi... Pues es inteligentísimo. Un hombre inteligentísimo. Supongo que se pura salvará. Propaganda, es una fachada. Se salvaría. No, yo no le salvaría. Tampoco le salvaría. No. Entonces, es fachada. Vamos a ver, para llegar al ejercicio del poder, tú te tienes que proponer... Estoy de acuerdo contigo que vamos a necesitar otra humanidad. Aquí hay como dos puntos de vista, ¿no? Que un punto de vista externo, típico de la ciencia política y del poder, que está el compañero... No, pero yo creo que no te parece, Manolo, que es muy injusto. Y un punto de vista interno de gente cristianos, creyentes, católicos, luchadores, como el caso de mi amigo Evaristo. Ciudadanos
personas civiles que estamos en la calle defendiendo la justicia, es muy difícil defendiendo combinar todo, eso y no amplio. tenemos ningún empacho a decir, a criticar a esta jerarquía que está arriba, y estamos diciendo, eso no es lo de Jesús. Pero por ahí no vamos parte nosotros. del juego. Perdón, Jesús es uno de los personajes más nefastos que ha pisado pues la faz de la tierra en la humanidad. Y todo lo que puedes leer de los evangelios a mí me pues eso es tu opinión, no es mi opinión. Es la mía. Es la mía. En ese sentido, comprenderás que vamos a tener ahí una mitad. Un personaje siniestro no es sobre Jesús, es sobre el papel del Vaticano en el siglo XX. Otro día hablaremos de Jesús. No, pero quiero decir... Menudo tío. No, quiero decir que hay gente que simplemente estamos ahí en la calle defendiendo a las personas que están tiradas... Yo también vamos a dejar terminar a Evaristo, Alejandro. No, de acuerdo, pero ¿eso qué significa? Que tú para estar donde estés, que no sé, bueno, sí, está profesor, pero bueno, para estar ahí se supone que tú también has tenido que subir, matar a mucha gente, yo, hombre, Evaristo, no, matar pero gente no. Es que por esa regla de 3, ¿a cuántos habrá matado Pablo para presentar Forapache? Igual que Pío XII, no es lo mismo. No es lo mismo llegar a Papa que llegar a profesor. Y no es lo mismo un Pío XII que un Juan XXIII, me imagino yo. Y no es lo mismo, yo también, cuando hablabas ahora de Francisco, creo que hay que ser también, a mí me parece que hay gestos que evidentemente se hacen por la propaganda, se supone, hay gestos que le pueden salir del corazón, y hay otro tipo de gestos que ciertamente a mí no me gustan. Entonces, de todo eso, ¿qué pasa? Que mientras el poder esté así, esté establecido, tanto en la Iglesia como en la misma sociedad, pues estamos expuestos a esto. Cuando el pueblo tengamos el poder, nos empoderemos de lo que es nuestro, entonces las cosas podrán ir de otra manera. Lo que es evidente, en cualquier caso, estaréis de acuerdo, es ahora mismo, déjame que abre juego ya una frase. Adelante. Bueno, simplemente, desde el Paleolítico a nuestros días, es decir, ¿quién domina la horda? La horda la domina el macho dominante. Y eso es el que puede ejercer la violencia hasta nuestros días. El darwinismo. Y eso no va a cambiar. Bueno, el darwinismo, eso no va a cambiar. ¿Por qué no va a cambiar? ¿Quién sabe? Cambian muchas cosas. Lo que Jugamos está claro, a cambiarlo, yo también. Era una frase. Dejadme preguntaros, lo que está claro es que una de las características más llamativas de la Iglesia Católica es su espectacular capacidad de adaptación. Es decir, hay pocas instituciones políticas e ideológicas que hayan sobrevivido mejor a cambios epocales que han arrasado absolutamente con todo. Por no hablar de una cosa que decía Ratzinger, con la que yo estoy completamente de acuerdo, y es el peligro del relativismo, una cosa que nos afecta por igual a católicos ortodoxos y a comunistas, que es la irrupción de la posmodernidad, que dice, como decía un punky llamado Sid Vicious, no hay futuro, y sin embargo parece que la Iglesia resiste mejor que el socialismo a determinadas transformaciones que incluso son no solamente de tipo epocal, sino de tipo subjetivo, de cómo son los seres humanos en nuestro presente. José Manuel. Media línea solo. Solo sobre eso, media línea. Es decir, el problema es que para tener eso necesitan a estos creyentes, porque es como los que tienes en el banquillo. Claro, les sacas a jugar cuando te conviene. Y si no, los excluyes. A mí no me saca a jugar nadie, perdona. Absolutamente nadie. Ya veremos. Sí, lo que pasa es que eso también es una cosa que en las ideologías laicas, los franceses lo tenían estudiado desde el principio. Los elementos de agregación identitaria tienen que ver con cosas que puede existir un dios o puede existir un secretario general del partido o lo que haga falta. Es decir, el ateísmo en sí mismo no moviliza gran cosa. El anticlericalismo sí, porque es una forma de religión. Puede existir un capitalismo donde ciertamente te van a sacar a ti a la calle o te están teniendo donde estás. José Manuel, estaba con ganas yo de darte la palabra. Yo creo que es verdad, o sea, la Iglesia se va adaptando y yo decía antes, ¿estaba cerca de quién? Está cerca de mantener en lo posible la hegemonía que ha estado manejando históricamente. Pero en paralelo yo creo que no solamente hay que tener en cuenta que al interno de la Iglesia hay una secularización y un grupo de gente que está planteando otras cosas, sino que la propia sociedad ha cambiado. O sea, y de hecho el papel que tuvo la Iglesia durante los fascismos tiene que ver con la primera ruptura, que es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa cambia, hay un boom de secularización, y hasta ese momento la Iglesia Católica no tenía que pelear demasiado por mantener su hegemonía, y de repente tiene que empezar a pelear, y ahí aparecen clericales y anticlericales, y ya hay un conflicto en el cual ella juega a manejarse. Desde ese boom de secularización hasta hoy han ido pasando otros, y ahora mismo lo que ocurre es que ese intento de manejar la hegemonía
no tiene un caldo de cultivo exacto en el que tú ya das una orden o lanzas una línea y la gente te sigue. No solamente los católicos que se han secularizado, sino que en la mayoría de la sociedad ya no lo está viendo. Ahora el último cambio de secularización que se ve en las encuestas es que la sociedad se ha desculturizado con respecto a la religión. O sea, en el 60, con el desarrollismo y con la apertura de la Iglesia también, mucha gente deja de ir a misa, pero maneja la lógica cultural. Tú sabes que es un Belén, pero hay niños que no están dispuestos a renunciar a poner un Belén, porque poner un Belén es la Navidad, pero si tú profundizas, ellos ya no han cortado el hilo cultural. Claro, no saben y los elementos de valores, o sea, como eso se decía muchas veces, los marxistas islámicos planteaban la profunda raíz judeocristiana de buena parte del marxismo por el hecho de tener su origen en Europa, es decir, compartes un sistema de valores, incluso, digamos, esa sensación lineal en el curso de la historia, y eso tiene una característica claramente cultural, es decir, todos somos los europeos de cultura cristiana con las implicaciones que eso tiene, pero claro, llama la atención lo que dices, que incluso esos elementos se estén redefiniendo en el presente. Por tanto, incluso yo creo que ahora en la dinámica política jugar a que haya anticlericales a la Iglesia le es rentable, porque la sociedad ya no es anticlerical, la sociedad es indiferente al hecho. El Partido Popular con el debate del aborto, porque eso les vuelve a situar en el centro del debate político. Porque ya la gente no es anticlerical, hay un grupo anticlerical, pero la gente es indiferente, o sea, es indiferente a este hecho como a otros hechos. O sea, entonces, eso es un cambio que ubica la religión en otro campo de juego. Yo voy más allá, incluso dentro de la propia Iglesia, insisto en el tema, lo siento, pero me permitirás esa libertad, ahora mismo hay una enorme indiferencia hacia todo lo que ocurre en la jerarquía. Es decir, digamos que se ha puesto el punto de mira en el Papa Francisco porque puede provocar cambios, pero hace ya mucho tiempo que los creyentes, en una inmensa mayoría, no siguen las indicaciones morales, pastorales de la jerarquía. Hace mucho tiempo, quitando esos sectores ultraconservadores que pertenecen prácticamente a sectas intraeclesiales, ¿no? Y todos podemos poner nombre a muchos de estos movimientos. Pero la base principal de la Iglesia en países como España ya no sigue esas directrices y además vive al margen. O sea, pregunta a cualquier cristiano que vaya a misa por el nombre de algún obispo y con suerte se sabrá el de su diócesis porque lo ha oído nombrar en la misa, pero no conoce mucho más. Es decir, ya no son relevantes, no vemos a los obispos con una posición, por ejemplo, de autoridad intelectual, porque ya no tienen capacidad para ello. Hay, bueno, pues además una cierta mediocridad, ¿no? En la Conferencia Episcopal Española desde hace ya bastante tiempo. Con lo cual, no resulta relevante, el discurso ya no cala, no interesa y sobre todo no tienen capacidad de influencia en una inmensa mayoría de gente que forma la base de la Iglesia. Uno de los temas que ahorita estoy como identificando es que esta Iglesia que tú, lo voy a decir, tú apuntas como muy bárbara, que se ha dedicado a hacer barbarie. No, muy civilizada. Bárbaro que decir extranjera. Es decir, que tiene las manos llenas de sangre y que ha hecho... Y mirando desde allá, nosotros nos preguntamos, bueno, esto ha sido posible no solamente en la época del fascismo, sino después en el salto a la historia, pero es una relación entre iglesia y democracia, es decir, esta iglesia ha podido hacerlo en este entorno de democracia europea, en este entorno de un tipo de ciudadanía europea, en un entorno de este tipo de instituciones europeas, es decir, que la iglesia ha actuado y lo ha hecho, no ha sido puesta en el banquillo, y tiene tras de sí pues que dar cuentas, ponerla a rendir cuentas de lo que ha hecho. Pero lo que más contrasta, viendo desde afuera, es que pues de alguna manera el silencio de esta propia democracia, el silencio de esta ciudadanía, el silencio de estas instituciones frente a una iglesia que ha jugado este papel aquí en la propia, con la trama europea, pero que uno se pregunta, bueno, también habría que pedirle cuentas a esa democracia que ha convivido con ese tipo de iglesia, que ha permitido ese tipo de iglesia y que en todo caso me parecería que sin restarle importancia el llegar a la indiferencia sería lo de menos, sino de que se ha normalizado la historia de esta democracia con una iglesia, si así fuera, llena de sangre y cómplice de muchas atrocidades en la historia de Europa, ya sin contar lo de afuera, ¿no? Pero cuando uno ve de afuera, entonces decir, esta democracia sigue siendo como, no esa que nos cuentan los grandes teóricos europeos, la de los ciudadanos, la del espacio público, toda esa cuestión. Por eso yo decía que había también aquí no solamente una realidad de poder, sino estructuras conceptuales que le han dado cavidad
Bueno, y también en el caso de América Latina, luchas ideológicas, lo que representa la irrupción de la teología de la liberación y el enfrentamiento abierto por parte del Vaticano, que tenía como jefe claro, pero ya hay cómo reprende públicamente a Ernesto Cardenal es algo que dices, bueno, es decir, no son todos iguales, es decir, hay una pelea. Pero en ese contexto no se hablaba de la democracia latinoamericana. En un marco de democracia nace la teología de la liberación. No se hablaba de eso. Entonces aquí se habla de los atropellos de la Iglesia en un marco de alta democracia y alta ciudadanía. ¿Y el obispo Samuel era teología de la liberación? Sí. Era. Samuel Ruiz. Claro. ¿Qué representa la teoría de la liberación para, digamos, los cristianos de base en Europa? Pues ha sido, bueno... No, habla tú si quieres, Evaristo. No, yo creo que ha sido una consecuencia del Vaticano II, una lectura que hicieron, pero vamos, que en definitiva ha influenciado muchísimo en el despertar de los movimientos de base de la Iglesia, movimientos sociales, etcétera. O sea que aquí en España ha tenido una traducción muy fuerte debido a que ha habido esa especie de transmisión inmediata de todo lo que se escribía allí, de las experiencias que se traían, pues a través de las editoriales lo teníamos inmediatamente. Entonces, yo creo que prácticamente toda la reflexión teológica que se ha hecho en América Latina, pues ha sido conocida aquí en España, y se ha devuelto debido a esa posibilidad de las editoriales y demás, ¿no? Manolo. Quizás hay un tema más de fondo, ¿no? Que es el término compromiso, ¿no? Tú antes planteabas, y yo también lo hacía, el tema de la creencia, ¿no? De la creencia que no comporta un compromiso, ¿no? Esta especie de deriva, ¿no? Donde cada vez se pueden creer cosas que luego en tu vida diaria no tienen ninguna significación. Ahora bien, eso tiene, a mi juicio, tiene un problema para otros que tenemos otros compromisos. En este caso, compromiso de transformación del mundo, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto la dinámica de modernización capitalista que encabezó, por ejemplo, más que nadie la Iglesia Católica con Botila? El neoliberalismo sería imposible de pensar como actor si no estuviera Botila detrás del neoliberalismo, ¿no? O sea, para mí el neoliberalismo es Reagan, Thatcher, Pinochet y Botila. Son los que mejor representan no eurocéntricamente el neoliberalismo. Entonces, ese tipo de capitalismo voraz, salvaje, que crea un ser humano desiderativo, ese tipo de capitalismo mata cualquier compromiso y cualquier creencia de cambio, de transformación social. ¿Hasta qué punto los males que afectan a la izquierda no son los males que afectan al catolicismo? Es decir, ¿hasta qué punto un mundo sin futuro, sin cambio, sin transformación, mata cualquier idea de compromiso que signifique cambiar este mundo de base? Y yo creo que, de alguna manera, yo siento que hay un nudo ahí que une muchas cosas, ¿no? Y que tiene que ver con esto de cómo se piensa cambiar este mundo cada vez más injusto para un cristiano como para un comunista. Es decir, cada vez es más terrible este mundo y cada vez hay menos compromiso, o parecería que hay poco compromiso para transformarlo. Y yo creo que eso sí que es un punto interesante para comprender ideología y religión, ¿no? O lo que yo llamo las religiones seculares y laicas, ¿no? Claro. María Sabes que el Tea Party está escandalizado con la exhortación apostólica del Papa Francisco y lo ha acusado de marxista, que por cierto ha dicho que no es marxista, pero que tiene muchos amigos marxistas, es decir, que tampoco le preocupa demasiado que le puedan acusar de algo de eso, porque viene de América Latina, y ahí tiene toda la razón Eric, que la mirada es diferente visto desde Europa que visto desde allí, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que, o sea, si uno lee la exhortación apostólica del Papa o lee algunos otros documentos que han salido o declaraciones que ha hecho, o sea, batalla directamente contra ese neoliberalismo, contra el capitalismo, ¿no? De una manera, además, muy, muy directa. Pero yo, además, insistiendo en esa idea que tú planteas, evidentemente, para mí, en lo personal, y para mucha otra gente dentro de la Iglesia, fe y compromiso tienen que ir indiscutiblemente unidos. Y cuando hablo de fe y compromiso, es compromiso en la construcción de un mundo más justo, más libre, más pacífico. O sea, si no,
no tiene sentido, es una fe de pacotilla, que te colocas aquí la cruz de adorno, pero no es de verdad tener fe en ese Jesús de Nazaret que, bueno, a ti no te gusta, pero a mí personalmente sí. No solo es que no me gusta, sino que me repugna. Bueno, pero una cuestión es la fe. Ya discutiremos otro día de Jesús, no entremos en esto. No, pero, no quiero pinchar. Una cosita solo, perdona, Pablo, esto mismo que tú planteabas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estos límites, ¿no? Por ejemplo, la imagen de Botila es también una imagen compleja, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo, estas cosas siempre me han interesado mucho cuando los papas hablan a la gente y cuando en una intervención de un papa ya muy mayor, degradado física y psíquicamente, llega un momento el papa y dice, Dios nos ha abandonado, Dios ya no nos mira. Y un papa como este, ¿no? Que era un papa del dogma, un papa de firmeza, ¿no? Ese por un lado. Luego, el libro ya se ha traducido de Giorgio Agamben, sobre la dimisión del Papa Ratzinger, ¿no? Que esta idea de que hay problemas profundos que la Iglesia Católica en su jerarquía, en este juego tremendo del poder y de tradiciones, tiene, ¿no? Que hasta qué punto la secularización está acabando con el papel de la Iglesia en el mundo. Se puede decir, eso es positivo, pero es que está acabando con el papel del comunismo en el mundo, está acabando con el papel de la izquierda en el mundo, y está acabando con el mundo mismo, ¿no? Es decir, no sé, me gustaría darle una vuelta desde otro punto de vista, ¿no? Es decir, en lo que tiene siempre esta contradicción que tiene todo movimiento real, como decía el viejo Gramsci, entre restauración y emancipación, ¿no? Es decir, estamos viviendo permanentemente ese doble juego, de juego que te emancipa, juego que te restaura o que te domina, y vivimos siempre dándole vuelta a una situación muy complicada, ¿no? José Manuel. Sí, yo creo que hay o sea, la Iglesia tiene esa contradicción. Por un lado, es su dinámica institucional que gira. ¿Por qué van a canonizar o a beatificar? Pues porque hay una rueda que es la que gira, es la institución que gira. Pero esa institución que gira se tiene que adaptar a lo que está pasando. Pablo decía antes, la Iglesia tiene capacidad de adaptación. Y yo creo que ahora o se adapta a lo que está pasando, y el Papa dice lo que tiene que decir, o esa rueda que gira en una dirección que cuando se quieran dar cuenta no tiene nadie debajo. Las últimas encuestas del CIS dicen que una vez al mes a misa va un 13,9% de los españoles. Me parece muchísimo. Eso es lo que tú puedes manejar como creyentes practicantes. Que a los actos de Podemos. Estamos ahí. En los fines de una semana. creencia, sí. 13,9. O sea, eso es lo que tú podrías manejarlo. Además es una creencia cultural, intangible, o sea, no puedes decir que cenar en Nochebuena con tu familia te haga católica, aunque desde la rueda hegemónica de la Iglesia dicen que sí, o sea, que todo el que pone un Belén o cena en Nochebuena, pues... Es que en un país como este la tradición está ligada a la Iglesia Por tanto, Católica. La tradición ya no, hay que pasarla a otra parte de la valla, formarte la cultura. Los críos ya ni siquiera entienden de dónde vienen las cosas. No me puedo imaginar mi infancia sin la misa de gallo. O sea, por ejemplo, pero es que yo que soy ateo no me puedo imaginar la Nochebuena con mi padre, que es ateo también, sin escuchar villancicos, porque es que eso forma parte de mi tradición cultural. Qué anécdota y si más tienes curiosa. hijos, pues no les vas a privar de que los Reyes Magos les traigan los regalos. Por tanto, eso ya forma parte del... Eso decía una vez mi hijo, decía, nosotros que somos republicanos nos traerán los Reyes. Tú no te preocupes. Pues fíjate qué anécdota más curiosa. Que llegamos a la parte final, 1 minuto para todos, así que habrá tiempo para las anécdotas. Empiezo contigo, Evaristo, minuto de conclusiones. Yo creo que hay que ser, o nos invita la complejidad de la situación mundial y de la historia de la Iglesia, de las creencias y de la política, nos invita a ser muy matizados a la hora de los juicios. Es evidente que la cúpula de las instituciones y en concreto de la Iglesia Católica pues han estado enormemente complicadas con todo un poder que ha estado oprimiendo y esclavizando en muchas ocasiones al pueblo, ¿no? Ahora, yo creo que también dejar la otra parte, que es la parte básica, donde la gente humanamente hace lo que puede y en nombre de su fe se complica con la justicia, se compromete para transformar el mundo en la igualdad, en la justicia, en la paz, a mí me parece que eso es muy justo reconocer. Gracias, Evaristo. Eric, tu minuto. Sí, pensaba yo que
tendríamos hoy que hablar de las historias en plural de la Iglesia y no una historia de la Iglesia. En segundo, que habría que cambiar el relato. Ese relato mirando esa historia no desde donde se cree que es hegemónico, porque nació ahí, sino desde el otro lugar. Y finalizaría diciendo que creo que es posible que de esos otros lugares hay una iglesia progresista que no sigue el canon evangelista occidental y que esa iglesia progresista es capaz de aliarse con los movimientos más revolucionarios o rebeldes para transformar. Muchísimas gracias, Eric. María Ángeles, minuto y anécdota. Bueno, no sé si me va a dar para la anécdota. Sí que quería decir que efectivamente la Iglesia tiene que pedir perdón por muchas cosas, y cuando hablo de pedir perdón es también restaurar la justicia, ¿no? O sea, dar cuenta. Y tiene que incluso pedir perdón y dar cuenta dentro de la propia Iglesia con toda esa gente que ha estado en los espacios de frontera, que ha estado batallando efectivamente en lugares de progreso y que ha sido aplastada por la propia institución, ninguneada, vetada, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, por terminar con la anécdota, me contaba un religioso de una familia había entrado en Montserrat y el niño, al ver el Cristo crucificado, dijo: mira mamá, está ahí Tarzán. Evidentemente ese niño más tarde, más temprano, aprenderá a distinguir a Tarzán de Jesús de Nazaret, pero puede que haya mucha otra información sobre el hecho religioso que no vaya a tener nunca, y ese es el actual escenario social en el que nos estamos moviendo. Gracias, María Ángeles. José Manuel. Sí, yo creo que hay que mirar hacia el siglo XX de una manera y lo que está pasando ahora de otra, porque la Iglesia parece que es lo mismo, pero la sociedad está cambiando y su papel de hegemónico no puede mantener. Y no nos da tiempo a hablar de España, pero uno de los problemas que nosotros tenemos es que la transición, si es que la hemos hecho, en esto no lo hemos hecho. Y el relato que manejamos sobre la Iglesia Católica hoy es el mismo relato que manejábamos en el 76, y la cosa no es lo mismo, y eso alimenta a unos y a otros. Entonces hay que pensar otro relato porque la sociedad tiene otro relato. Gracias, José Manuel. Manolo, tu minuto. Yo creo que vivimos una crisis de civilización y que la humanidad se encuentra en tanto que tal en peligro, y yo creo que hace falta una alianza entre creyentes, entre personas, hombres y mujeres, que sean capaces, desde su creencia, salvar esta humanidad que va a la deriva. Yo soy comunista, a esta altura ya no voy a cambiar, pero yo me siento siempre interpelado por la figura de Jesús de Nazaret, porque lo considero como un antecedente de la emancipación. Pero claro, viendo lo que es la Iglesia, y yo que soy comunista y viendo el comunismo, a cada uno de nosotros nos debe de hacer muy autocríticos sobre nuestras creencias y sobre nuestra jerarquía. Pero insisto en lo que iba, una alianza entre creyentes para salvar la civilización. Y yo soy creyente de una religión laica que pretende nada más y nada menos que construir el paraíso en la tierra. Yo espero que para eso los buenos cristianos me ayuden. Gracias, Manolo. Alejandro, conclusiones. Yo soy comunista y no creyente, ni siquiera en mi propia fe. Jamás me definiría como creyente. Vivo modestísimamente con los pocos instrumentos que me da la razón hasta donde me alcanza, ¿no? Entonces, yo creo que la Iglesia no es más que cualquier estructura y que lo que tú decías, cualquier época de la humanidad, elígeme una, siglo XVI, siglo XV, siglo XIV, Paleolítico Inferior, Imperio Romano, es crítica y todo el mundo tiene la sensación, hay momentos, hay ondas, momentos estupendos de prosperidad, pero después, naturalmente, construidos sobre la explotación de otros, y momentos, y entonces es igual. Podemos trasladar esta discusión al siglo III, problemas del Bajo Imperio. Sería lo mismo. Muchísimas gracias, Alejandro. Llegamos al final. Muchísimas gracias a los 6. Berlinguer habló de compromiso histórico, Zapatero de alianza entre civilizaciones, Manolo hablaba de alianza entre creyentes, y yo les aseguro que cuando me toque encontrarme con Cayo Lara le preguntaré: ¿tú crees, Cayo? Y si cree, a lo mejor hay posibilidad de que haya alguna alianza. Nos veremos la próxima semana, aquí, en Fuerte Apache.